bueno, bienvenidos a todos los que nos están viendo por ahí en su casa. Muchas gracias por acompañarnos en este día tan especial que tenemos nuestra plática de la Sagrada Familia y tenemos el gusto de tener un invitado muy especial esta mañana. Él es el Padre Ricardo Sada, Legionario de Cristo. Nació el 24 de julio de 1955. Fue ordenado sacerdote el 24 de diciembre de 1985. Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, licenciado en Filosofía por la Universidad Gregoriana de Roma. Por 30 años trabajó como promotor vocacional en el norte de México. En el 2005 funda el Centro de Ética Profesional Valia, del que fungió como director hasta el 2012. Del 2014 al 2020 fue director territorial de México y Centroamérica. Actualmente el Padre Ricardo Sada es director de la sección de Señoras del Reino Christi en San Pedro Garza García. Le damos una calurosa bienvenida al Padre Ricardo Sada. Sabemos que vamos a llevarnos mucho en esta plática que hemos preparado con mucho cariño para todos ustedes. Muchas gracias, Padre, por estar con nosotros. Gracias. Bien, pues buenos días. Perdón. Buenos días a todos y a todas. Me da mucho gusto compartir con ustedes este rato, aunque sea virtualmente. La verdad es que no hay nada como vernos las caras, pero bueno, pues es, como dicen por ahí, es lo que hay y tenemos que adaptarnos. Ojalá que pronto Dios nuestro Señor permita que todo este problema remita y podamos volver pues a todas nuestras actividades normales, con todo lo que ello implica y con todo lo que pues también de dolor ha significado este tiempo y toda esta pandemia. El tema de hoy, como ustedes ya saben, es el tema de la Sagrada Familia. Podríamos enfocarlo desde muchos puntos de vista. A mí me gustaría enfocarlo como un espejo de nuestras familias. La Sagrada Familia, al fin y al cabo, no deja de ser eso, una familia. Pero una familia compuesta por personajes que para nosotros significan muchísimo en el camino de la salvación. ¿Cómo hicieron ellos para armar, para sostener, para alimentar esa unidad familiar que han vivido? ¿Y qué enseñanzas podemos sacar nosotros para nuestras familias? Claro, a lo mejor uno podría decir, hombre, una familia particular porque pues estamos hablando de Dios, estamos hablando de la Virgen sin pecado, estamos hablando de San José, etcétera. Bueno, pero al fin y al cabo no dejan de ser también seres humanos. Jesucristo quiso tomar la naturaleza humana y experimentar todo lo que un ser humano puede experimentar en su vida. Y la Virgen Santísima no dejaba de ser una mujer. De hecho, cuando tuvo al niño Jesús, cuando concibió al niño Jesús, pues casi ni mujer se le podía llamar, era una criatura, era una niña, porque en aquellos años, en aquellos tiempos, las bodas, las muchachitas, se casaban súper jóvenes. Tengamos en cuenta que la expectativa de vida era muy pequeña, a lo mejor 35 años, si les iba bien, y por lo tanto el tiempo que tenían para desarrollar su vida, para desarrollar su maternidad, para desarrollar su vida, su familia, etcétera, pues tampoco era tanto. El que pasaba de los 35 o 40 ya se consideraba pues un afortunado. Es una familia, la Sagrada Familia, es una familia como cualquier otra. Y es una familia compuesta, como decía yo antes, por personajes muy especiales. Un padre, José, que en realidad no lo era, porque él mismo sabía que ese hijo pues no era hijo de él. Una madre, una esposa
que como esposa pues también era especial, porque ella había sido comprometida en matrimonio con José, después concibe a Jesús del Espíritu Santo y después tiene todo un trayecto de virginidad dentro del matrimonio, así que era una esposa, también una esposa especial. Y un hijo que también no dejaba de ser muy especial, porque pues al fin y al cabo era un niño, un bebé primero, un niño después, un adolescente después, un joven, un hombre maduro, pero que al fin y al cabo no dejaba de ser también Dios. ¿Qué es lo que hacía, qué es lo que establecía la unión en esta familia? ¿Qué es lo que funcionaba o fungía como aglutinador en esta familia? Una opción. Eso es, el elemento esencial de una familia es eso, es una opción. Una opción en la que yo opto por ti, tú optas por mí, hacemos una opción de vida. José optó por María y por Jesús, se comprometió con ellos, si lo quieren decir de alguna manera un poco diferente. María hizo esa opción también, y Jesús hizo esa opción también, y Dios Padre hizo esa opción también. El aglutinador, el cemento que unía a esa familia, no era un sentimiento, no era pues un pacto social, no era un arreglo entre los papás, no era, yo qué sé, una costumbre, era una opción que ellos tuvieron que sostener durante toda su vida. Que al fin y al cabo, esa es la esencia del amor. La opción que yo hago por ti, la opción que tú haces por mí. Y eso yo creo que no debemos olvidarlo nunca, porque después salen los problemas en cualquier familia y se nos olvida que nosotros hicimos una opción. Una opción que no significó el que yo firme un contrato. No, porque un contrato, incluso cualquier contrato, tiene también cláusulas de salida. Yo puedo romper un contrato o simplemente arriesgarme a pagar las penalizaciones de haber incumplido un contrato. No es un contrato, es una opción, es una decisión en la que yo me comprometo, yo con mi vida. Y desde luego hubo en la historia de esta familia múltiples ocasiones para que los miembros que se comprometieron originalmente, José, María, Jesús, tiraran la toalla y abandonaran el barco, abandonaran el proyecto de esta familia. Desde el primer momento, prácticamente de que se constituyó esa familia, hasta el último momento en que Jesús se fue al cielo, podemos encontrar en el Evangelio cualquier cantidad de ocasiones en las que esa familia, la verdad, alguno de ellos podría haber dicho, ¿sabes qué?, hasta aquí llegué. Incluso, fíjense, desde el punto de vista meramente humano, a lo mejor podríamos haber dicho, bueno, hombre, pues la verdad lo entiendo. Entiendo que te hayas bajado del barco. Entiendo que te hayas rajado. Entiendo que, pues, rompiste la opción que hiciste. Porque humanamente tendemos a entender eso. Pero fíjense cómo en la Sagrada Familia, a pesar de que hubo múltiples ocasiones, ellos mantuvieron su opción. Primero, desde el primer momento, repito, José y María, que eran dos adolescentes en realidad, estaban comprometidos para casarse, como se hacía normalmente pues allá en su tierra en aquellos años, en aquellos tiempos. Desde muy chiquitos, primero se comprometían, luego pasaba un cierto tiempo, después ya pasaban a vivir juntos y prácticamente la familia empezaba a vivir como familia, pero ya el compromiso ya estaba hecho. José y María ya estaban comprometidos. Y en ese ínter, entre que se habían comprometido y todavía no habían empezado a vivir juntos, de repente el ángel se le aparece a María aquel día de la Anunciación y le dice, vas a tener un hijo obra del Espíritu Santo. Es decir, un hijo que no va a ser de tu marido,
o del que ya es tu marido, oficialmente ya es tu marido. Yo me imagino que José y María, y por algo los eligió Dios, debían ser dos personas fáciles de amar. Y María en su juventud seguramente quería a José, y José en su juventud seguramente quería a María, independientemente de que entre sus padres hubieran arreglado el matrimonio o que en el pueblito tampoco es que hubiera... Nazaret era de tal tamaño que no creo que hubiera muchas opciones como para decir, no, conozco más gente, ¿no? Seguramente pues aquello era una ranchería. Y desde chiquitos ya los tenían destinados a casarse a lo mejor, porque así era. Pero debían ser gente fácil de querer. Y los dos estaban contentos con esa boda. Y de repente María se da cuenta que va a tener un hijo que no es de José. ¿Y cómo explicas eso? La primera que podría haber roto ese pacto era María misma. Haberse ido a casa de su prima Santa Isabel, por ejemplo, allá a las montañas, donde nadie la conocía, a tener a su bebé, o más lejos incluso. Y no digamos José mismo. José como, pues, un hombre honesto, pero que al verse engañado, que era lo lógico pensar que María lo había engañado, porque eso de la concepción del Espíritu Santo, pues la verdad yo me imagino que para José fue muy difícil de aceptar. Y al verse engañado, pues podría haber dicho, ¿sabes qué? Yo también hasta aquí llegué. Porque en la historia de una familia siempre hay muchas cosas que pasan, que uno nunca se hubiera imaginado. Yo en las bodas, cuando estoy con los novios, los estoy viendo allí, normalmente pues jóvenes, ¿verdad? Porque la gente se casa joven, es lo normal, salvo algunas excepciones, pero lo normal es que cuando uno celebra una boda sean un chico y una chica jóvenes. Y los ves ahí, tienen 1 año, 2 años, 5 años, algunos más tiempo de conocerse, pero al fin y al cabo tienen una historia bien chiquitita hacia atrás y les espera normalmente una historia muy larga hacia adelante. Y me ha pasado que a la vuelta de los años, de repente, pues llega él o ella, o los dos, conmigo, me dicen, padre, es que yo nunca hubiera pensado que mi esposo o que mi esposa le pasara esto o le pasara lo otro, o saliera con esto, o hubiera dado este vuelco en su personalidad. Es que él no era así, o ella no era así. Claro, claro. ¿Cuántas cosas imprevistas no hay dentro de un matrimonio? ¿Cuántas vueltas de repente da esa carretera? Y hay curvas en la carretera, como cuando uno va, por ejemplo, hacia Zacatecas, que vas todo derecho por el desierto, ¿no? Y de repente hay una curva que hace tantito así, pero sigues viendo todo derecho. ¿Y qué hay después de la curva? Y hay otras veces que hay curvas en las que estás ciego, no sabes absolutamente qué va a pasar después, qué te vas a encontrar después de la curva. Y tienes que aminorar la velocidad porque quién sabe qué haya. Pues así es en la vida de las personas. Pasa el tiempo y a lo mejor el que era un joven pues animoso, entusiasta, de repente pierde la seguridad y se convierte en un hombre timorato, o la niña que era una castañuela, unas alegrías, que era una mujer expansiva, simpática, positiva, empujadora, etcétera, etcétera, pues que cayó en depresión. ¿Cuántas veces, cuántas cosas no pasan que eran imprevistas? Y así lo aceptan José y María. Yo creo que, fíjense, aquí lo importante es que ellos aceptan esos vuelcos, esas curvas, aunque no los entienden, porque yo me imagino, dice el Evangelio, que José, estando en sueños, el ángel se le aparece y le dice lo que va a pasar, y le dice lo que ha pasado, más bien, que María concibe y que no te preocupes, este es obra del Espíritu Santo, etcétera, etcétera, no repudies a tu esposa, sigue adelante. Pues aún así, la verdad, honestamente, qué hombre este José, qué fidelidad a su compromiso, porque incluso con la aparición en sueños, era como para decir, no, mira, esto me lo estoy imaginando yo, esto son tonterías, aquí lo que hay que hacer es esto, y lo que dicta la razón y la prudencia es, pues, cortar este matrimonio y cada quien para su lado.
Y efectivamente, como dice el Evangelio, no la voy a repudiar públicamente, no la voy a exponer públicamente, pero yo aquí no le sigo. No es que entendieran ellos. ¿Ustedes creen que María, cuando el ángel le anuncia que va a ser mamá por obra del Espíritu Santo, y ella le dice, oye, es que no conozco varón, pues cómo va a ser esto? No te preocupes, el Espíritu te cubrirá con su sombra y Dios te va a proteger y tal y cual. ¿Ustedes creen que entendió algo? No entendió nada, nada. Sin embargo dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. No fue porque entendieron, que dijeron, ok, bueno, sí, ya con esas condiciones ya entendí, entonces ahora sí. No. Fue un compromiso que ellos habían tomado. Un compromiso con la familia y un compromiso con Dios, delante de Dios. O después, pocos meses después, poco tiempo después, cuando se viene toda la persecución de Herodes y ellos tienen que huir a Egipto. Claro, pensar ahora en huir a Egipto, dices, bueno, pues han de haber agarrado un avión ahí en Tel Aviv y de ahí volaron a El Cairo y tal. No. Huir a Egipto, aquello era, yo me imagino el pobre José y la pobre María con un bebé recién nacido, hacer un viaje a Egipto a través de aquel desierto, a pie, sin medios, porque pues al fin y al cabo eran gente pobre, y que lo poco que tenían lo tenían en Nazaret, ellos estaban en Belén, y de ahí tuvieron que irse a Egipto. La verdad, qué aventura, y qué dolor, y qué tragedia, dejar todo atrás, dejar a sus papás, dejar a sus amigos, dejar a su familia, dejar pues el lugar donde ellos habían desarrollado toda su vida. Ahora somos pues todos ciudadanos del mundo, y quién más, quién menos ha viajado, conoce, y si no conoce, y si no ha ido, por lo menos lo ha visto en la televisión, en internet, en 1000 programas, 1000 cosas. Estamos familiarizados con otras partes del mundo. En aquel tiempo para ellos su mundo se reducía a los 3 cerros que rodeaban su pueblo. Ya viajar de Nazaret a Belén, aquello era toda una aventura también. Ahora imagínense ustedes hasta Egipto, y además porque se sentían en peligro, porque Herodes quería encontrar al niño para matarlo. ¡Cuánto dolor! Como en cualquier familia, ¿no? Yo tengo unos amigos que, bueno, podría contarles, y ustedes podrían contarme a mí 1000 casos, de gente que se casa, felices, tiene el primer hijo y el segundo hijo, todo muy bien, y de repente uno de los hijos pues tiene una enfermedad, pero una enfermedad de estas que pone en peligro su vida. ¡Qué dolor tan horrible! ¡Qué dolor tan horrible! ¿Y cómo pone a prueba eso toda la relación intrafamiliar entre los esposos? ¿Cuántos casos me he encontrado yo de gente que el niño se enfermó y de repente el papá, en la desesperación, empieza a echarle la culpa a la mamá porque el niño se enfermó? Porque no lo cuidó, porque le dio quién sabe qué cosa, porque no lo alimentó bien, que porque quién sabe cuál, que no lo llevó a tiempo al doctor, que pues no le dio la medicina que era, que lo que ustedes quieran. Y se empieza a deteriorar la relación entre ellos porque el niño está enfermo y porque necesitan volcar el dolor en algún lado. Y aquello rompe. Imagínense el dolor de José y María de tener que dar ese paso, huir, ponerse en riesgo, porque Herodes desde luego era un peligro, pero el viaje era otro peligro. Iban a través del desierto en alguna caravana, había bandidos, los asaltaban. ¿Y luego qué iban a encontrar en Egipto? El pobre José, ¿de qué iba a vivir? ¿O de qué iba a alimentar a su familia? Se pone uno a pensarlo y dice, ¡oh, qué horror! Como en cualquier familia. O después, cuando el Evangelio nos narra el momento en el que Jesús se sale de Nazaret y empieza a viajar por todo Palestina, hacia Jerusalén y hacia muchas partes de Palestina, predicando su Evangelio. Y después, la pasión. Imagínense ustedes la experiencia también de soledad por parte de María. Y de José, si es que vivía, que no lo sabemos, porque pues en el Evangelio ya no se le nombra más. Lo cual no quiere decir que no viviera, a lo mejor sí vivía, no lo sabemos. Pero lo lógico es pensar que no.
Pero de todas maneras, viviera o no viviera, la soledad, el único hijo que tienes y te quedas solo. Entonces dices, bueno, pues acabó mi familia. Se acabó mi familia. Y luego la soledad, imagínense ustedes la experiencia de soledad que tiene que haber vivido María, repito, y José, si es que estaba en vida, en el momento de la pasión, de ver a su hijo ahí crucificado, tratado de esa manera, mortificado de esa manera, humillado de esa manera, o en el momento de la ascensión. ¿Qué montaña rusa de sentimientos para María? Imagínense que muere Jesús en la cruz, el dolor espantoso, a los 3 días resucita, la alegría inmensa, y luego estar 40 días que lo pudo disfrutar y que lo ha de haber visto un montón de veces y platicar con él, y de repente otra vez se va. La pobre la traían como montaña rusa de emociones, y se vuelve a quedar sola. Sí, Jesús le dice, mira, ahí tienes a tu hijo, y la deja con Juan. Pues vaya cambio, ¿no? Vaya cambio. San Juan, seguramente ha de haber sido un muy buen hombre y la ha de haber cuidado mucho, pero no era su hijo. No era su hijo. ¿Cuántas ocasiones de esta familia para tirar la toalla, para abandonar el proyecto, para bajarse del barco? Y sin embargo, ahí estuvieron siempre. ¿Por qué? Porque habían hecho una opción y quisieron ser fieles a esa opción. Repito, el fundamento de la familia es la opción que nosotros hacemos los unos por los otros. El día que te casas, haces una opción por tu esposo o por tu esposa. Y cuando hacen esos votos matrimoniales, que todo el mundo está muy emocionado, que hay gente que hasta, pues bueno, ya saben, en las bodas lo que pasa, ¿no? Los hay que lloran, los hay que se desmayan, los hay que... lo que ustedes quieran. Pero todos están emocionadísimos. Yo, fulanito, prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. ¿Eso qué significa? Así, en resumen, yo opto por ti. Quiero pertenecerte a ti. Y luego ella dice lo mismo. Los dos hacen una opción de pertenecerse mutuamente. Y después, ya que se pertenecen mutuamente y que están tan intrínsecamente unidos, toman vida en una vida nueva que es él y ella, juntos, hechos una sola cosa, en un bebé que tiene nombre y que ya no lo puedes dividir. Imagínense lo fuerte que es esa opción, lo profundamente fuerte que es esa opción, que hace que él y ella se conviertan en una sola cosa tan unida, tan intrínsecamente unida, que toma vida en una vida nueva. Igual que no puedes separar a ese niño y decir, mira, de aquí para acá es él, de aquí para acá es ella, o de aquí para arriba es él, de aquí para abajo es ella, yo qué sé. Y lo puedes dividir. No lo puedes dividir. A ese ya no hay quien lo divida. Sabes que es los dos juntos, pero no hay manera de separar las causas. Igual, la unión entre él y entre ella, así debe ser. No hay manera de separarla. Esa opción los ha hecho una sola cosa. Por eso la Iglesia entiende que el matrimonio es indisoluble. Porque si el efecto es esa unidad tan grande que es una vida propia, que son los hijos, la causa tiene que ser también una unidad tan grande capaz de dar vida a esta vida nueva. Cuando yo hago una opción de este tipo, es una opción radical, total. No es de que, bueno, yo opto por ti, pero bueno, con un plazo de 5 años, en 5 años vemos si sigo optando por ti. No, porque tú en esos 5 años vas a tener un fruto que es una vida y no le puedes decir dentro de 5 años, bueno, ¿sabes qué? Pues ya no. Las causas que te generaron ya no son válidas. ¿No? La opción del matrimonio es una opción total, en la que tú pones en manos de tu esposo o de tu esposa todo lo que tú has sido, todo lo que eres y todo lo que puedas llegar a ser.
Esa opción es la que hicieron José y María y después Jesús en su familia. ¿Qué nos enseña esta familia para nuestras familias? Primero, lo que ya hemos dicho, el amor como aglutinador, el amor como el cimiento, la opción que es el amor, la opción de amor que es el cimiento. Cuando hablamos de amor, enseguida pensamos en los sentimientos, pensamos en las emociones, pensamos que, pues, en lo que se siente. No. Lo esencial del amor no es lo que se siente. Lo esencial del amor es la opción. Incluso hay muchas veces que lo que se siente va justo en contra de nosotros mismos. Piensen ustedes, para mí el ejemplo más hermoso de esto es el episodio de Jesús en el huerto de Getsemaní. Él está ahí, ve lo que se le viene encima. Estamos en el Jueves Santo en la noche, los discípulos están, los apóstoles acaban de cenar con él, acaba de instituir el sacerdocio de la Eucaristía, está en aquel huerto de los olivos ya de noche, ellos están dormidos, él está solo, empieza a sentir una angustia horrible de saber que en unos minutos más llegan los soldados de los sacerdotes del templo para hacerlo prisionero con Judas, y todo lo que se viene después en cascada hasta la muerte el día siguiente al mediodía a las 3 de la tarde. Empieza a sentir una angustia horrible, tanto que suda sangre. Y en ese momento él, pues sentimientos bonitos, cero. Tanto que viene un ángel a consolarlo, nos dice el Evangelio. Imagínense ustedes la angustia que debía sentir. Y en ese momento él podía haber dicho: oye, yo un día hice una opción por ustedes para salvarlos y para redimirlos, pero esto es demasiado. ¿Saben qué? Hasta aquí llegué y ahí se ven. Y los discípulos dormidos, ni cuenta se hubieran dado, él agarra sus 3 chivas y entre los olivos se escabulle y se va al fin del mundo conocido. Y ni quien le hubiera dicho cobarde. No, porque la verdad no era para menos. Sin embargo, a pesar de la angustia que sentía, dijo: yo hice una opción por ti, por salvarte, por redimirte, por abrirte la puerta del cielo, y me quedo. Eso es la opción del amor. Para mí es el ejemplo más claro. Y les voy a decir una cosa, en las bodas, a mí me encanta usar este texto del huerto de Getsemaní. Cuando se lo propongo a los novios, que a algunos les gusta y a otros no, ¿verdad? Pero cuando se lo propongo a los novios siempre pone una cara como diciendo: oye, es una boda, no es Semana Santa, ¿verdad? Como que se les hace un texto muy trágico para una boda. Y ya cuando les explico, a muchos les resulta emocionante. ¿Por qué? Porque eso es la definición propia del amor. Una opción en la que yo, independientemente de lo que pase, soy para ti. Muchas veces, repito, a pesar o incluso en contra de lo que siento. Y eso nos enseña la familia de Nazaret. Un amor, la opción de un amor que es el aglutinador de todo lo que pasa dentro de esa familia. Y entender que ese amor es el que es capaz, esa opción que es amor, es la que es capaz de generar una vida nueva. ¿Cómo tenemos que recordar esta opción personal? ¿Se han fijado ustedes en los últimos tiempos, cada vez más? Esto es una cosa que ha sido paulatina, no ha sido de la noche a la mañana, es una cosa... Pero los últimos, ¿qué les gusta? 40 años. ¿Cómo ha crecido no solamente el número de matrimonios que se divorcian, sino ha crecido el número de matrimonios que se divorcian en los primeros años de casados? Oye, pero si tenían 3 años de casados, si tenían 5 años de casados, si tenían 1 año de casados y se divorciaron. ¿Saben dónde está pasando también? En los sacerdotes. Yo estuve una vez en una reunión con el cardenal de Guadalajara, que en ese tiempo era el cardenal Sandoval, y donde él nos platicaba precisamente eso, que estaba muy preocupado,
porque habían tenido varios casos de sacerdotes recién ordenados que después de 1, 2, 3 años de sacerdotes lo habían dejado. ¿Cómo ha crecido el número de gente que llega al matrimonio, por ejemplo, pero llega al matrimonio, la verdad, a ver cuánto duramos, y si la cosa no jala, pues bueno, cada quien se irá para su lado. Ya llegan con esa actitud. Eso es un proceso que se ha ido dando en las últimas décadas, porque no entienden lo que realmente es el amor. No entienden que el amor es esa opción que yo hago por ti. Evidentemente, antes de hacer esa opción en el matrimonio o en el sacerdocio, hay que pensarlo muy bien. Hace poquito me preguntaban a mí que por qué unos jóvenes, que cuánto duraba el seminario. Y yo les digo, bueno, pues depende de los seminarios. Por ejemplo, el aquí de Monterrey dura 9 años. Con nosotros, con los legionarios, pues nosotros duramos 12 años, promedio, ¿verdad? Hay unos que un poco más, otros que un poco menos, pero promedio de unos 12 años. Oye, ¿para qué tantos años? Digo, pues mijito, porque hay que estar seguro. Si vas a hacer esa opción, necesitas haberlo pensado muy bien. Porque si no, es que nunca hiciste la opción. Y en el matrimonio también hay que pensarlo muy bien. Y hay que estar muy seguros y poner todos los medios para decir, sí, yo me quiero comprometer en esta familia, con esta mujer, con este hombre, a lo que vaya a pasar. Pero qué pena que tanta gente se esté perdiendo la hermosura de saber que alguien hizo una opción por él, por ella, una opción definitiva, radical, irrompible. Siempre pensamos en que, bueno, pues es que, imagínate la suerte de tal matrimonio, que se casaron y después de X tiempo a ella le dio tal enfermedad, la esclerosis múltiple, por ejemplo, y el marido ha estado al pie del cañón con ella, cuidándola, amándola, fiel, cuidándola. Qué suerte de mujer. Bueno, eso, que lo vemos en un caso espectacular como ese, que puede ser muy evidente, eso debería ser todos los casos. Yo me he comprometido contigo. Yo he optado por ti, y esa opción, nos lo enseña la Sagrada Familia, es una opción definitiva. Y es una opción de vida, es una opción de una misión. No sé si han oído ustedes la expresión, pero muchas veces hay personas que, bueno, no funciona su matrimonio, y entonces la típica frase, o un sacerdote que deja el sacerdocio, y la típica frase es, bueno, es que tiene derecho a rehacer su vida. Pues bueno, bien, ojalá que siga adelante y que busque qué hacer y tal, sí, si a eso le llamas rehacer la vida. Pero rehacer la vida, ¿se puede? Esa era tu vida, ese era tu proyecto, y se te rompió. ¿Rehacer la vida se puede? Yo tengo mis dudas. Se puede, bueno, buscar otras cosas, buscar, pues, bueno, qué hacer y buscar cómo componer un poco lo que ha pasado, pero rehacer la vida, tengo mis dudas. La Sagrada Familia nos enseña eso, el amor como una opción radical que nos lleva a cumplir una misión camino del cielo. Nos enseña también el silencio de Nazaret. Este es un concepto muy hermoso que desarrolló el Papa San Pablo VI. Y él hablaba de este silencio de Nazaret, de lo hermoso que tenía que haber sido el poder contemplar a Jesús ahí en vivo y poderlo ver desarrollarse con todo lo que él era. Ese lo veremos después con un poquito más de profundidad, pero bueno, de momento lo anoto nada más. Y por último, nos enseña el desprendimiento personal para crecer. ¿Qué hubiera sido de María sin José? ¿Qué hubiera sido de José sin María?
¿Qué hubiera sido de Jesús sin unos padres así? Para empezar, ¿qué sería de nosotros sin la Virgen Santísima? Cuando las personas se entregan dentro de la familia y se entregan de verdad para hacer que el esposo, la esposa, los hijos, los hermanos o después los nietos lleguen a su plenitud, ahí encontramos una fuerza enorme. Y cuando no, la verdad es que algo queda cojo dentro de nosotros. Y tantos peligros que acechan a esto, ¿no? Porque a veces en la familia al final confundimos amor con posesión. Y de tanto que queremos a una persona, acabamos olvidando lo que es el verdadero amor, que es hacer que la persona crezca, que se desarrolle, que se planifique, que sea feliz. Lo acabamos olvidando porque lo que queremos es no perderlo. Y ese deseo de posesión agobia, asfixia, mata. El amor es el querer ver al otro realizado, no querer tenerlo cerca, no querer asegurarme de no perderlo, no controlar su vida, no, nada de eso, al revés. Qué difícil proceso, ¿no? Es como una madre que cuando tiene el parto, hay mamás que tienen una experiencia muy dura de repente su hijo ya no está dentro de ella. Pues después cuando se hace un joven y empieza a volar, o ella empieza a volar, la niña, etc., como que no la quieren soltar, porque parecería que pierden algo. El amor es no solamente soltarla, sino hacerla volar, para que pueda ser feliz. Imagínense ustedes, no sé, unos pájaros que no enseñaran a sus criaturitas a volar. Pues esas, antes o después, están condenadas a morir. Tienen que aprender a volar, a alimentarse, a buscar. Es ley de vida. Y es parte de nuestra naturaleza y parte del plan de Dios el que la familia sea el soporte para que los miembros de la familia caminen su camino también, cada uno. Eso nos enseña la familia de Nazaret. Sí, la familia de Nazaret tuvo muchas dificultades, pero también tenía muchos consuelos. El primero de ellos, saber que su misión era una misión para la eternidad. Saber que todo eso que ellos vivían era un eslabón de los grandes, por cierto, el más grande, dentro de la cadena de la salvación. Y que a través de ellos Dios nuestro Señor iba a sembrar tanta gracia y tanta felicidad en tantísimas almas. El consuelo de saber que su misión era una misión para la eternidad. O el consuelo de lo que decíamos de la oración. Nosotros tenemos que conformarnos con leer el Evangelio, tratar de imaginar cómo sería Jesús. Ellos lo veían ahí todos los días. Ellos para hacer oración no tenían más que sentarse en el porche de su casa y dejar que el niño jugara. Y ya estaban contemplando a Dios. Qué consuelo tan grande tiene que haber sido para ellos observar, simplemente contemplar, tocar, abrazar, darle cariño a ese niño que ellos sabían que era Dios. También un consuelo enorme. O también el consuelo de cifrar la felicidad propia en la felicidad de las personas que amamos. Para José, para María, hacerse felices uno a otro, porque seguro que eran personas con un alma muy grande, tiene que haber sido un gran consuelo también. Y para Jesús, el poder hacer felices a sus padres, tiene que haber sido un consuelo muy grande, dentro de todas las dificultades que la vida tiene para esa familia, para la Sagrada Familia, como tiene para tu familia y para la de todas las familias. Y por último, el gran consuelo de confiar en Dios,
que ese sí no falla. Y ellos nos dan un ejemplo, pues ya lo hemos platicado en todos estos episodios. Al final, confiar en Dios y saber que Dios no falla. Y que Dios nos va llevando por caminos que a veces, pues la verdad, no entendemos. Como María no entendió, como José no entendió. Pero aunque no los entendamos, sabemos que nos llevan al cielo. Seguramente si José y María nos pudieran hablar ahora, nos dirían: híjole, qué difícil fue, pero ahora me doy cuenta de lo que Dios quería, de cuál era el plan de Dios, y me siento feliz de haber sido instrumento dentro de ese plan. Y estuve a punto de salir corriendo, pero qué bueno que no lo hice porque este era el plan de Dios. Dios no falla. Dios no sabe fallar. Dios se ha comprometido, y ese es el gran ejemplo para nosotros también. Dios se ha comprometido con nosotros. Él ha hecho una opción por nosotros y por nuestra salvación, tanto que, como hemos dicho, nos lo demostró en la cruz, nos lo demostró primero en Getsemaní y luego en la cruz. Él no falla. Y el saber, estar seguros de que Dios no falla, independientemente de que la tormenta se ponga lo más feo que ustedes se puedan imaginar y parezca huracán, y estar yo ahí, no en el ojo del huracán, porque ahí en el ojo del huracán está tranquilo, sino en las afueritas del ojo del huracán, que es donde se pone más feo. Independientemente de que yo esté ahí, en el medio de la tormenta, yo sé que Dios no falla. Qué consuelo tan grande, también para la familia de Nazaret. Bien, estas son algunas reflexiones sobre nuestra familia como espejo que tiene que ser de la familia, de la Sagrada Familia de Nazaret. Ojalá que todos ustedes renueven la opción por su familia, por aquellas personas con las que ustedes un día se comprometieron a no fallarles. Familias basadas en compromisos así, en opciones así. Opciones que tú, para mantenerlas, tendrás que llorar, tendrás que sufrir, otros días tendrás que reír, pero tendrás que pasar de todo. Pero familias basadas en personas que han sido capaces de realmente optar de una manera definitiva el uno por el otro, son familias que hacen personas felices. No personas sin problemas, cuidado, pero sí personas felices. ¿Qué más bonito puede haber que saber que hay alguien que ha hecho una opción por mí y que está dispuesto a lo que sea y que podré siempre contar con él o con ella independientemente de lo que pase? Ese es un tesoro. Ojalá que lo sepamos dar, ojalá que lo sepamos conquistar, ojalá que lo sepamos mantener, alimentar y definitivamente hacerlo madurar. Bien, pues muchas gracias, que Dios les bendiga y ojalá que pues pronto toda esta pandemia pase. Cuenten con mis oraciones para que sus familias puedan estar a salvo y para que todos los efectos, también los efectos de los trabajos, de las personas, etcétera, Dios nuestro Señor nos ayude a superarlo pronto. Que tengan un buen día. Muchas gracias, Padre Ricardo, por llenarnos el corazón y el alma con esta hermosa plática a la Sagrada Familia. Gracias por su tiempo y por su presencia aquí en ANSPAC, su casa. Muchas gracias por seguir esta transmisión a todos ustedes. Les pedimos nos acompañen a despedirnos con nuestra consagración de ANSPAC. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh María de Guadalupe, proclamada por el Santo Padre, estrella de la nueva evangelización, como hijas fieles tuyas, queremos en este día consagrarte nuestra asociación y a todos los que en ella trabajamos. Ayúdanos a imitar a Jesús, particularmente en esa humildad que siempre lo caracterizaba. Forma nuestro corazón de apóstoles para que llevemos con entusiasmo la buena nueva. Sobre todo, intensifica en nosotros el amor a nuestros hermanos, para que unidas a tu Hijo amemos sin medida, nos entreguemos sin medida, trabajemos sin medida para extender el reino de Cristo. Madre de Jesús y Madre nuestra,
Te consagramos todos nuestros esfuerzos, nuestros logros y fracasos, nuestras alegrías y nuestras angustias. En especial ponemos en tus manos nuestro corazón y a nuestras familias, para que cumpliendo la misión que el Señor nos ha encomendado, un día nos veamos todos reunidos en el cielo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.